Hola, saludos, aquí estoy con un video más y una recomendación más y hoy corresponde hablar de clásicos aquí en Leídos de Sobra y hoy tengo un clásico de la literatura norteamericana en esta edición de Random House del 2016, la edición, porque el libro es de 1850, de La Letra Escarlata, el clásico de romance, de novela gótica norteamericana de Nathaniel Hawthorne. Y bueno, nada, quisiera primero advertirles que tengo al invitado especial por acá acostadito, así que si hay algunos soniditos de bebé es porque está presente el bebé. Nathaniel Hawthorne nace a principios de 1800 en Salem, Massachusetts, y hay varios elementos de su vida que lo marcan para escribir esta novela, ¿no? El primero es haber nacido en Salem y de haber tenido una educación y sobre todo unos antepasados, digamos, pertenecientes a la línea protestante y más específica aún a la rama radical del protestantismo que se llama el puritanismo. Incluso un tatarabuelo de Nathaniel fue uno de los jurados de los juicios de Salem, incluso uno de los fundadores de estos juicios terribles contra las mujeres particularmente. Yo creo que este haber tenido un tatarabuelo que hizo algo tan terrible lo marcó a él para escribir precisamente una novela de reivindicación hacia la mujer, o más específicamente a la bruja. Porque la letra escarlata yo siento que habla un poco de eso, ¿no? Habla un poco de la bruja moderna o la bruja reivindicada, por decirlo así, ¿no? Pero quiero seguir hablando de Nathaniel porque fue un escritor que siempre quiso vivir de la literatura y escribió muchos cuentos, escribió varias novelas. Uno de sus temas más representativos es la moral, el pecado, ¿no? Y por supuesto la religión, pero sobre todo el mal en el ser humano, ¿no? Creo que la pregunta es, ¿por qué el ser humano peca, ¿no? ¿Por qué cae en esto? Sin embargo, se dedicó a otros asuntos, se dedicó a trabajar en la aduana, asuntos diplomáticos, fue cónsul y cuando tenía 46 años escribe esta novela que fue un éxito relativo, pero que luego se convierte en este clásico del romance y de la literatura gótica. La escribe en 1850, como decía al principio, y yo siento que es su obra cumbre, es donde deposita ya todo su estilo consumado, sus ideas. Varias veces he dicho en el canal que a veces un autor tiene una novela dentro de sí que tiene que escribir, ¿no? Una novela que tiene la necesidad que lleva casi que en las venas, ¿no? Y esta es La Letra Escarlata para Nathaniel, ¿no? El argumento es muy interesante. Es una novela que yo leí recientemente, era como, no sé, una asignatura pendiente que tenía, ¿no? Eh, es la historia de una mujer, de Hester Prynne, que ha cometido adulterio. Todo comienza cuando ella está en el patíbulo, está condenada al escarnio público, a estar en unos días en la cárcel y luego como una especie de ostracismo y por supuesto a llevar en todas sus vestimentas una A roja escarlata bordada como símbolo de su pecado que fue el adulterio. Esta es nuestra heroína. Como toda novela gótica, tenemos una heroína o antiheroína que es víctima de la sociedad, que es rechazada, pero que ahí está su belleza, ¿no? La belleza en ser ese paria de la sociedad. Hester tiene una hija que se llama Pearl, que al inicio de la obra tiene 3 meses, así que comienza así, con esta figura víctima de la humillación pública por haber cometido el pecado del adulterio. Luego, este personaje crece totalmente. Hester va a vivir fuera de la ciudad, pero ella misma se va a empezar a hacer ropa, ¿no? Ella es una costurera y cose
bellísimamente. Incluso la A de adúltera, que es su símbolo del pecado, lo hace bellamente, ¿no? Y ahí tenemos la primera idea. La primera idea es que esta es una mujer que, como el ave fénix, renace del dolor, que el fuego del sufrimiento la va moldeando, ¿no? Y que de este sufrimiento, de expiar su pecado, por decirlo así, obtiene su sabiduría y obtiene su belleza, ¿no? La hija, Pearl, es todo un duendecillo, toda una pequeña brujilla, ¿no? Es una hija fruto del pecado, así que eso se nota, es una hija rebelde que le saca canas verdes a la madre, así que a través de la hija también Hester va expiando su pecado, ¿no? Luego, esta niña tiene como un aire intuitivo, un aire sobrenatural que es como muy presente en las mujeres de la novela. Tenemos también al esposo, que tuve que anotar el nombre porque aunque lo leí 1000 veces, es de verdad muy difícil, que es Chillingworth, que es el nombre que él adopta. Es el esposo de Hester y su gran misión es descubrir con quién lo engañó Hester. O sea, se llena de ira y de deseos de venganza y de maldad, de querer hacerle mal al hombre con quien lo engañó y a Hester también un poco. Y tenemos al reverendo Dimmesdale, que es este hombre que es un ideal para el pueblo puritano de Salem, pero que definitivamente tiene una gran carga encima. Otros personajes del pueblo, pero básicamente son estos los personajes principales, ¿no? Esta obra es un clásico, como decía, de la novela, de la literatura gótica. Tiene todos los elementos, tiene el romance, tiene la temática moral, tiene la heroína, antiheroína, las imágenes tenebrosas, los símbolos, ¿no? Como la misma letra que es un símbolo. Pero yo siento que lo más importante son las enseñanzas y las moralejas que da, ¿no? Una de las más importantes que da Nathaniel Hawthorne es definitivamente que la pregunta de por qué peca el ser humano, como decía al principio. Y yo creo que la respuesta acá es porque el ser humano es un ser de sentimientos, es un ser de pasiones, ¿no? Y lo que lo mueve es esto, lo mueve la pasión, lo mueve el amor, lo mueve la ira, la venganza, ¿no? Y como es movido por esta fuerza, el sentimiento es su motor, por eso mismo le es tan difícil evitar, digamos, el desastre, de evitar el pecado, ¿no? Porque se mueve por estas fuerzas irracionales que son las emociones. Es una novela, como digo, de una... Digamos que no tiene elementos feministas porque la mujer es el típico ideal de amante, cariñosa, que crea del caos pues belleza, madre y respeta muy bien esos cánones, pero desde una belleza increíble, ¿no? Cuando Nathaniel terminó de escribir esta novela, se la leyó a su esposa y se lo leyó en una noche, ¿no? Y su esposa dijo que terminó con un corazón roto y con un dolor de cabeza espantoso. Y sí, ¿no? Es la idea de la mujer sufrida, pero que a partir del sufrimiento es que aprende. Y siento que eso es algo muy, muy real. Aparte que la escribió cuando hacía muy poco había perdido su madre, Nathaniel. Así que está un poco eso también, ¿no? La idea de este vínculo hijo-madre. Ya he dicho que es un tema, el tema de la moral, el tema de la religión, una constante, pero definitivamente esta es la obra cumbre. Yo diría que sí, que es una historia sobre brujas, es una historia sobre digamos, esas fuerzas también ocultas que tienen la mujer, ¿no? Sobre todo este instinto que sigue siendo algo, en la novela, algo misterioso para el hombre. Entonces, mi recomendación de esta semana es un clásico de verdad imperdible, novedoso y de verdad muy atrapante, que es La letra escarlata. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, dejen algún comentario si creen que pueden aportar algo, algo que pueda mejorar, etc. Nos vemos la próxima semana y hasta luego. Chao.